Ya, en la sesión de hoy entonces voy a complementar lo que habíamos visto en la clase anterior, que faltaba esta noción que no alcanzamos a ver, y era de distancia punto recta. ¿Ya? Si yo tengo un punto en el plano y tengo una recta entonces que no pasa por el punto, eh, entonces, ¿cómo se calcula la distancia del punto a la recta? Es como si yo hiciera distancia a un punto que está en la recta, pero de manera perpendicular. O sea, en un gráfico bien sencillo. Vamos al gráfico. Ay, ahora sí, ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. En un gráfico muy sencillo, cuando uno calcula distancia punto recta, tengo la recta, tengo el punto, esto, este es mi punto P, y acá uno marca un punto Q que está en la recta. Entonces, ahí se tiene que formar un ángulo recto. Y esa es la distancia que uno quiere calcular. ¿Ya? Esa es la situación general. No es ni esa distancia, ni esa distancia. Tiene que ser en ángulo recto. ¿Ok? Entonces lo que aparece en el PDF es una fórmula, y aquí se ve la utilidad de la forma general en la escritura de las ecuaciones de la recta. Cuando la tengo en la forma ax más bi más c igual 0, tomamos todo el lado izquierdo, lo reemplazamos en el x y en el y reemplazamos el valor x1 y 1, que sería el punto P, calculamos ese valor absoluto y lo dividimos en la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esa expresión nos da la distancia punto recta. Por ejemplo, muy simple, si yo quiero calcular la distancia del punto 3, pongamos 3, 1, a la recta 2x más y más 1 igual 0, si yo quiero calcular la distancia entre ese punto y esa recta, lo único que tengo que hacer es tomar la parte derecha de la forma general, 2x más y más 1, reemplazar el x y el y por el punto P, al que le estoy calculando la distancia a la recta, el 3 y el 1 serían en este caso, el x por el 3 y el y por el 1, le pongo valor absoluto a esto y lo divido por la raíz de el a y el b al cuadrado, sumados. El a sería el 2, el a sería el 2 y el b sería un 1 en ese caso. Entonces sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y todo eso en total nos da 8 partido en raíz de 5. ¿Ya? Y racionalizado sería 8 raíz de 5 partido en 5. ¿Ya? Y ahí tengo la distancia. ¿Ok? Entonces, distancia punto recta es seguir esa fórmula. ¿Ya? Necesito siempre en esos casos tener la ecuación de la recta escrita en forma general, ¿ya? Y ese es el lado izquierdo de la forma general el que yo reemplazo por el punto, ¿ya? Por el punto que está afuera. Es fácil, en general es como que cuesta al principio memorizar esa fórmula, pero en realidad es súper sencillo, ¿ya? Y ahí tendríamos ya como las tres patas de esta parte de la materia, que es calcular eh, distancia punto punto, que lo vimos en la clase anterior, calcular la ecuación de la recta, con todas sus características y formas de escribirse, y distancia punto recta. Ya, esos son como eh, los tres cálculos que uno hace generalmente en todos los ejercicios de esta parte de la materia. ¿Ya? Entonces, todo eso, esa petición de cálculos puede ir disfrazada de distintas formas. Y vamos a ir, por eso quería como ocupar esta clase para ver esas formas, ya que de repente son súper distintas a lo que uno va haciendo. Entonces, por ejemplo, acá, demuestra que las rectas, todas estas ecuaciones de la recta, hay 1, 2, 3, 4. Esas rectas, cada una de ellas está escrita en forma general. ¿Ya? Nos piden entonces demostrar que esas rectas forman
un paralelogramo. ¿Ya? ¿Qué es un paralelogramo? Básicamente es un cuadrilátero que tiene sus lados paralelos, de a pares. Entonces, por ejemplo, este podría ser el caso. Ya tengo esa recta paralela con esa y esta recta de acá paralela con esa. Ya, eso es lo que hay que demostrar. Eso es un paralelogramo, un cuadrilátero que tiene los lados opuestos paralelos. Ujú. Entonces, lo único que debemos hacer es mirar las pendientes de estas rectas. ¿Ya? Entonces, pongámosle a la primera recta, recta 1, L1, ¿sí? Es la 2x menos y menos 1 igual 0. En forma general, si está escrita así, no se ve la pendiente. ¿Qué tengo que hacer para que se vea la pendiente? Tengo que despejar el i. Y aquí en este caso lo único que debo hacer es pasar restando el menos i. O sea, pasar sumando el menos i. Entonces me queda que 2x menos 1 es igual a i. ¿Ya? Y eso es la recta en forma principal. ¿Ya? Y cuando está en forma principal, bueno, aquí lo escribo ahí, principal. Cuando está en forma principal, tengo que ver el número que acompaña al x. Y en este caso es un 2. Entonces la pendiente 1, va a ser la pendiente de la recta 1, es 2. Lo mismo con todas las otras rectas. Para la recta 2, x menos 8y más 9 igual 0. Mismo proceso, ahí está en forma general. Necesito pasar la forma principal. Entonces paso el 8y al otro lado. Y en este caso divido por 8. Entonces va a ser un octavo de x más 9 octavos igual a y. Y ahora que está escrito con el i despejado, está en forma principal. Vamos a escribirlo, está bien, vamos a escribirlo ahí. Y eso entonces me dice que el número que acompaña al x es la pendiente. Entonces mi pendiente 2 va a ser un octavo. Lo mismo con la recta 3. La recta 3 es 2x menos y menos 8 igual 0. Lo único que debo hacer para revisar la pendiente es despejar el i y ver qué número acompaña al x. Así que aquí la pendiente 3 es 2. Y en la recta 4, x menos 8y más 3 igual 0. Me lleva a que x más 3 es igual a 8y y divido por 8. Ya, y ahí entonces en su forma principal veo el número que acompaña a la x y efectivamente entre esas cuatro rectas tengo dos de ellas que son paralelas entre sí y las otras dos también entre sí. Entonces, por lo tanto, L1 es paralela a L3 y L2 es paralela a L4. Entonces la figura que forman es un paralelogramo. Forman un paralelogramo. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ok? Ahí hay un ejercicio, no les piden específicamente, esto es lo que quiero como trabajar hoy día. No les dicen qué hay que hacer, solo les plantean situaciones muy distintas en donde yo tengo que ocupar lo que aprendimos en la clase anterior y lo que vimos ahora en este pedacito. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Por el momento no, profe. Perfecto. Ya veamos otro. Acá, tengo 3 puntos en el plano, A, B y C. Vamos a calcular el área del triángulo que forma. ¿No? Si se fijan, no hay ninguna fórmula de área en ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces, se supone que usando todo lo que aprendimos, todo lo de distancias, va a ser suficiente para encontrar el área de ese triángulo. ¿Ya? Recomendación solamente de forma muy, como un esquema, no de manera exacta, como un boceto, vamos a ubicar los puntos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el punto A es menos 2, 1, debería estar como por acá, si acá está el menos 2 y acá está el 1. El 5, 4 va a estar como por acá arriba, entonces 5 en el X, 4 en el Y, y el C es el 2 menos 3, 2 en el X,
menos 3 en el i. Se debería estar por acá abajo. Ya ese es mi triángulo. Y solamente lo voy a dibujar como para orientarme un poquito, ya como para escribir las letras que corresponden en el orden correcto. Acá estaba el A, acá está el B y acá está el C. Entonces, eh, si yo quiero el área de un triángulo, el área del triángulo se calcula como base por altura, ¿cierto? Área del triángulo es base por altura y hay que dividirlo en dos. ¿Ok? Entonces, en este triángulo yo puedo elegir cualquiera de los tres lados como la base y cualquiera de las alturas como la altura. O sea, por ejemplo, si yo elijo el AC, el AC va a ser mi base. Esa va a ser mi base. Si yo tengo esa base, entonces la altura va a ser la que cae desde B. Entonces va a ser esta. ¿Ya? Pero si yo elijo otro lado, tengo otra altura. Va, ahí. Ahí tenemos. Entonces, vamos a determinar eso. La base, el valor de la base va a ser la distancia desde A hasta C, y el valor de la altura va a ser la distancia que hay desde el punto B hasta la recta AC. Ahí tenemos base y altura. Son distancias, finalmente. Entonces, si yo las encuentro, yo puedo calcular el área del triángulo. ¿Ya? Así que primero vamos con la base. Vamos a calcular la distancia entre puntos. La base entonces, distancia entre A y C. ¿Cómo se calculaba distancia? Como una raíz muy grande, y adentro tengo que anotar la diferencia entre las x al cuadrado y la diferencia entre las y al cuadrado. Entonces, entre A y C, la diferencia de las x es menos 2, eso al cuadrado, y la diferencia entre las y sería 1 menos 3. Ya, aquí da lo mismo, cuando es distancia entre puntos da un poco lo mismo el orden, ¿ya? Mientras sea diferencia entre los dos números. Y calculamos. Entonces esto es raíz de menos 4 al cuadrado, que es 16, y 4 al cuadrado, que también es 16. Entonces en total nos da raíz de 32, que le puedo extraer ahí un 16 por 2, y raíz de 16 da exacto, da 4. Entonces mejor escribirlo así, lo más simplificado posible. Ahí tenemos la distancia desde A hasta C. Y para calcular la distancia de B hasta la recta AC, necesito la recta AC. Así que la vamos a buscar. Ahora buscamos. Ahora la ecuación de la recta AC. Ya cuando uno anota recta, uno pone el AC como con una flechita doble arriba. Eso quiere decir que es una recta infinita. ¿Ya? No termina en A ni termina en C. Sigue infinitamente. ¿Ya? Queremos la recta. Después vamos a ver la distancia desde B hasta C, hasta esa recta. Ya, entonces, ecuación de la recta. ¿Cómo se escribía la ecuación de la recta? Entre el A y el C. Uno de los puntos va a ser mi x1 y 1. Por ejemplo, el A puede ser mi x1 y 1. Y el C va a ser mi x2 y 2. Mi segundo punto. Entonces la recta dice y menos y1 igual a la pendiente, que se calculaba como la resta entre los y dividido en la resta entre los x, por x menos x1. Esa es mi ecuación de la recta. ¿Ya? Y todo eso reemplaza los números finalmente. Va a ser y menos y1, o sea, 1. Después la resta entre los y, que va a ser 2 menos 2. Ahí da lo mismo el orden, pero tiene que mantener el mismo orden arriba y abajo. Entonces yo hice el del C. Los i, perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Los i son menos 3, menos 1, ahí sí. El i del C menos el i del 1. Y abajo sí, los x. El x del C, 2, menos el x del A, menos 2. ¿Ya? Y todo eso por x menos
Si aquí ocupé el I1, acá tengo que ocupar el X1, que es menos 2. ¿Ok? Entonces, ahí está la ecuación de la recta. Lo que pasa es que hay que pasar la forma general para poder calcular la distancia. I menos 1 es menos 4 partido en 4, eso es menos 1 por X más 2. ¿Ya? Y ahora voy a cargar todo hacia la izquierda. Entonces, X más 2 más Y menos 1 es igual a 0. Por ende, X más Y más 1 es igual a 0. Y ahí tengo la recta en forma general. ¿Por qué la quiero en forma general? Porque esa es esa es la forma que se ocupa en la distancia punto recta. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular la altura. Ahora ya tenemos todo para calcular la altura. Entonces, la altura va a ser la distancia del punto B a esta recta y ocupamos la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? ¿Y cuál era el punto B, verdad? Eso es importante. El punto B es 5, 4. Entonces, va a ser la distancia del 5, 4 a la recta que recién calculamos su ecuación. La X más Y más 1 igual 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula es, escriba la misma, el lado izquierdo de su recta en forma general, escríbala, póngale un valor absoluto, ¿ya? Y cambie los valores de X, Y por el punto. O sea, en este caso, cambio el X por un 5 y el Y por el 4. ¿Ya? Y todo eso divídalo por la raíz de los números que acompañan al X y al Y en la recta al cuadrado. ¿Quién acompaña al X? Un 1. ¿Quién acompaña al Y? También un 1. Entonces todo esto nos da arriba 10, en valor absoluto sigue siendo 10, y abajo raíz de 2. ¿Ya? Si yo racionalizo esto, multiplicando por raíz de 2, me queda más cómodo. Me va a quedar arriba 10 raíz de 2, y abajo un 2, y eso es lo mismo que 5 raíz de 2. Ya mucho más cómodo para manipular. Ya, y por lo tanto, entonces el área del triángulo va a ser base, que ¿cuánto nos había dado? 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, por la altura, 5 raíz de 2, todo esto dividido en 2. ¿Ya? Multiplico los raíz de 2, me da 2, se cancelan con el de abajo, así que en total el área nos da 20. Y ahí tenemos el resultado final. ¿Ok? Entonces, lo mismo que voy a tratar de transmitir en toda esta clase. Los ejercicios no dicen explícitamente qué hay que hacer. Y eso es complicado en la materia. ¿Ya? Lo tengo que relacionar con los 3 insumos que hemos visto hasta ahora. Distancia punto punto, ecuación de la recta y distancia punto recta. ¿Mm? ¿Hay alguna duda? ¿No? Avancemos. Profe, No, profe. Cuénteme. una pregunta, ¿por qué que no entendí la parte del área? ¿Ya? ¿Por qué se canceló? ¿Por qué se cancelaron? Sí, ¿Sí? Ah, ya, porque tú multiplicas el raíz de 2 por el raíz de 2, y ahí se te queda raíz de 2 al cuadrado. Se va a la raíz con el exponente y te queda un 2 arriba. Entonces, como abajo ah, había otro 2, se cancelan. ya, ¿Está ya. bien? Sí, gracias. De nada. Ahí tenemos entonces, ahí tenemos el área. ¿Ya? Típico ejemplo, muy repetido, muy frecuente cuando uno aprende distancias, calcular áreas. ¿Ya? Lo mismo si, no sé, el mismo ejemplo, como mezclar los ejemplos anteriores, también hay algunos donde les pide calcular como área de paralelogramo. La misma lógica. Ya hay que saber ahí la fórmula del área del paralelogramo, que también es base por altura, igual que el rectángulo, pero misma lógica de ejercicio. ¿Ya? Así que es muy repetitivo. Ya, otro. Tengo una recta
que tiene un parámetro. ¿Ya? 2x más a por i menos 3 igual 0. Es una recta que está en forma general, pero que tiene un parámetro, ahí tiene una letra a que no la conozco. ¿Qué valor debe tener a? De modo que el triángulo que forma la recta L con los semiejes positivos tenga área igual a 10. ¿Ya? Entonces, es lo siguiente. Voy a dibujarlo un poquito más acá. Eso. Tengo esta recta, y esta recta eventualmente, no sé todavía cuánto es la pendiente, nada, pero esta recta eventualmente va a cortar eh, a los semiejes positivos. Ojo con cómo está escrito esto. Semiejes positivos OX y OY. ¿Qué es el OX? El OX es desde el origen hasta el eje X a la derecha. Y el OY es desde el origen hasta el Y hacia arriba. ¿Ya? Por eso que dice semiejes positivos. Son los lados positivos del eje X y el eje Y. ¿Ya? Y esa recta va a cortar entonces en dos puntitos. ¿Ok? Eso. Y hay que encontrar el valor de A para que esta área que está acá adentro de ese triángulo sea 10. ¿Ya? Ya, pero tenemos una ventaja ahí, porque esa área es un triángulo rectángulo. Entonces es más fácil calcular áreas en triángulo rectángulo porque la base sería ese lado y la altura sería el otro lado, ya el otro cateto. Ujú. Entonces lo único que necesito saber son esas distancias. ¿Ya? El área de nuestro triángulo tiene que ser 10, ¿ya? Y se calcula igual como base por altura dividido en 2. ¿Ok? Y en este caso la base es esta distancia que está abajo. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Es encontrar este puntito, es encontrar este punto. Porque ese punto tiene coordenadas x, y, ¿sí? Y la coordenada x es justo esa distancia. Es lo que yo recorro desde el 0 hasta ese punto, es la coordenada x. Y en cambio en el otro puntito que corta el eje y, ese puntito, la coordenada y, va a ser esa distancia. ¿Ya? Entonces lo único que necesitamos es encontrar esos puntos. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Vamos a interceptar los ejes. Esa es como el nombre de la operación que vamos a hacer ahora. Interceptar, o cualquiera de las dos formas, interceptar con P o con C, el mismo significado. Los ejes. ¿Cómo hacemos esto? Se supone que el punto, por ejemplo, que está acá abajo, ese punto que está ahí abajo, es un punto que está encima del eje X. O sea, es un punto que está a altura cero. A altura cero. Entonces, ¿cómo encuentro ese punto? Tengo que hacer i igual 0 en mi ecuación. Si el i es 0, entonces la recta me queda 2x menos 3 igual 0. Se muere el término que está al medio. Y con eso yo puedo despejar el x. X va a ser 3 medios. O sea, cada vez que el i sea 0, el x tiene que ser 3 medios. Entonces el puntito 3 medios 0 es el que está ahí encima del eje X. ¿Ya? Pertenece a la recta, satisface la ecuación de la recta, pero además está en el eje X. Así que tiene que ser ese punto. ¿Ya? Ese es el punto que está acá. Pongámosle punto A. ¿Ya? Así que el A va a ser 3, 0. O sea, 3 medios 0, perdón. 3 medios 0. Y si ahora hago el X igual 0, significa que estoy buscando un punto en el eje Y. ¿Ya? Y si lo reemplazo en la recta, me va a quedar que AY menos 3 es igual a 0. O sea, el I va a ser 3 partido en A. ¿Sí? Si yo lo despejo. ¿Ok?
Poniendo que el X es igual a 0, yo estoy hablando de un punto que está en el eje Y. Pero además, si despejo el Y de la recta, estoy obteniendo entonces un punto, llamémoslo B, que está en la recta y en el eje Y. O sea, tiene que ser ese punto, que es la intersección. Ya es el punto B. Por ende, el punto B va a ser coordenada X 0, coordenada Y 3 partido en A. ¿Ya? Y la coordenada X es justamente eso, es la distancia que hay desde el origen hasta el punto. ¿Ya? Así que esa es la base. La base entonces va a ser 3 medios. Y la altura va a ser la coordenada Y, que es justo la distancia desde el origen hasta el punto. Entonces, la altura va a ser 3 partido en A. ¿Ya? Y ahora puedo calcular el área. El área va a ser 3 medios por 3 partido en A, partido en 2. Base por altura dividido en 2. Que es lo mismo que escribir 9 partido en 4A. ¿Ya? Y 9 partido en 4A tengo que igualarlo a 10, porque nos estaban diciendo que el área era 10. ¿Ya? Y con eso despejo el A. Ya puedo multiplicar cruzado. 9 es igual a 40A. Y entonces el A que ando buscando es 9 partido en 40. Y ahí está la respuesta. ¿Ok? Aquí mucha ventaja porque el triángulo tenía súper claro quiénes eran su base y su altura. Eran justo las distancias X e Y de cada uno de esos puntos que encontré. ¿Ya? Pero así se encuentran las intersecciones con el eje X y el eje Y. Para encontrarlas del eje X, en la recta igual Y igual 0. Hago Y igual 0. Y en la otra, en el intercepto con el eje Y, hago X igual 0. ¿Ya? Porque en esa recta todos los X son 0. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Perfecto, avancemos. Después dice, hallar la distancia comprendida entre rectas paralelas. ¿Ya? Tenemos nosotros distancia punto punto, tenemos distancia punto recta, pero no tenemos una fórmula distancia recta recta. Esa no la tenemos. Entonces, ¿cómo logramos que esta distancia entre rectas se calcule como alguna distancia que hayamos visto? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos esas dos rectas. La primera recta voy a caracterizar todos los puntos que están en esa recta. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo así. Voy a despejar una variable en esta recta. Entonces, pongámosle L1 a la primera. En L1, que es 3x más 4y más 8 igual 0, vamos a caracterizar todos los puntos que viven ahí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tomamos un x0, por ejemplo, y despejamos el y. O una A, no sé, la letra que sea. Sea x igual a. Y lo reemplazamos en la recta. Entonces lo reemplazamos y nos queda 3a menos 4y más 8 igual 0. Y voy a despejar el y. Entonces 3a más 8 es igual a 4y, y el y nos queda como 3a más 8 partido en 4, que es lo mismo que escribir y igual 3 cuartos de a más 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Le di un valor al x. Dije, el x vale un número, a. Si está en la recta, si yo quiero un punto que esté en la recta, cada vez que el x valga a, entonces yo lo reemplazo en la recta y despejo el y. Y me dio este valor. Significa entonces que el punto de coordenada x, a, y coordenada y, 3 cuartos de a más 2, es un punto que pertenece a la recta. ¿Por qué? Porque satisface la ecuación. ¿Ya? No importa cuánto valga el a, yo sé que al reemplazarlo ahí va a satisfacer la ecuación, ese punto. ¿Ya?
Entonces ahora, en vez de tener la recta, ahora tengo la caracterización de los puntos que están encima de la recta. Entonces, si yo quiero la distancia entre las rectas, entonces voy a tomar un punto en la recta 1, que es lo que acabo de hacer, y calcular su distancia a la otra recta. Y ahí voy a tener distancia recta recta. A la misma distancia que si hubiera hecho punto recto. ¿Ya? Entonces, ahora calculamos. Ahora calculamos la distancia de ese punto, del A 3/4 de A más 2, a la otra recta, que es la 6x menos 8y más 9 igual 0. Vamos a calcular esa distancia punto recta. ¿Ya? ¿Cómo se hacía? Hay que tomar el lado izquierdo de la recta en forma general, entonces 6x menos 8y más 9, es el lado izquierdo. Hay que ponerlo en valor absoluto, ¿ya? Y hay que reemplazar el x y el y por las coordenadas del punto. O sea, el x es A, y el y tengo que cambiarlo por todo esto, por 3/4 de A más 2. Entonces aquí vamos a borrar un poquito más. Va a ser acá 3/4 de A más 2. Y todo eso más 9. ¿Ya? Y abajo tengo que dividir por la raíz de los coeficientes que acompañan al x y al y, pero al cuadrado. O sea, un 6 al cuadrado es el que acompaña al x, más un menos 8 al cuadrado es el que acompaña al y. ¿Ya? Y ahora calculamos toda esta expresión. Arriba nos queda 6a menos 8 por 3/4 de a da 6a también. Entonces 6a menos 6a menos 8 por 2 da menos 16 y más 9. Y abajo da 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, abajo es raíz de 100. Entonces, si lo sumo. ¿Ya? Arriba se fueron las a, me queda menos 16 más 9, que es menos 7, pero en valor absoluto me da 7, y abajo raíz de 100 es 10. Y ahí está la distancia. ¿Ya? La distancia del punto a la recta es la misma que la distancia de recta a recta. ¿Ya? Así que con eso contestamos la pregunta. ¿Ya? Por lo tanto, la distancia entre L1 y L2 es 7 partido en 10. ¿Ya? Es súper típico, cada vez que les pidan distancia recta a recta, lo que uno hace es tomar una recta y caracterizar los puntos que están en ella. ¿Ya? Le doy un valor a una de las variables, lo reemplazo en la recta y encuentro la representación de la otra variable en términos de ese valor. ¿Ya? Entonces nos quedó ese punto. Y una vez teniendo el punto, ya de ahí calculo distancia punto recta y se acabó. ¿Ok? La gracia es que se cancele la A. Esa A artificial tiene que matarse en algún momento. Importa nada. ¿Ya? Porque entre las dos rectas, si elijo un punto que está por acá o elijo un punto que está por acá, tiene que darme la misma distancia. ¿Ya? Entonces no importa el punto que elija. ¿Ok? Súper importante. También podrían haber encontrado un punto concreto en la recta, haberle puesto al x, no sé, x igual 1 y despejar el y. Y haber usado ese punto. También funciona. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachas? ¿Alguna consulta? ¿No? Avancemos. Dice ahora, hallar la ecuación de la recta cuyos puntos equidistan todos de las dos rectas paralelas, estas que están acá. ¿Ya? Lo primero es que esas dos rectas son paralelas. ¿Ya? Es como, habría que comprobarlo, pero si usted despeja el y, por ejemplo, de acá, le queda 12 partido en 5 por x más 3 partido en 5. ¿Ya? Y en la otra recta le queda 12 partido en 5 por x menos un medio. ¿Ya? Si yo paso esas rectas a forma principal, efectivamente el número que acompaña al x en una recta y en la otra es el mismo.
Así que son rectas paralelas. Pongámosle L1, L2, son paralelas. ¿Ya? Ya, entonces tengo, ¿cuál es la situación? Tengo las dos rectas paralelas y tengo que encontrar la ecuación de la recta de tal forma que quede justo en la mitad, donde cada punto que esté en la recta equiviste de las dos anteriores. ¿Ya? Si elijo un punto aquí, esa distancia tiene que ser la misma que esa. ¿Ya? Y si elijo un punto acá, lo mismo. ¿Ya? Así que básicamente lo que me están diciendo es encuentre como la recta promedio entre las dos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se hace eso? Vamos a tomar, no conozco los puntos que están en esa recta en rojo, entonces les voy a poner letras así genéricas. Sea AB un punto sobre la recta, pongámosle L, recta L, que equivista de L1 y L2. ¿Ya? Supongamos que tengo un punto AB que está en esa recta en rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que cumplir ese punto? Tiene que cumplir que la distancia de ese AB a la recta L1 tiene que ser la misma que la distancia del AB a la recta L2. Eso es lo que cumple ese punto, en particular, en general. ¿Ya? Entonces, es distancia punto recta. Ya voy a tomar la primera recta, la L1, tomo su lado izquierdo, 12x menos 5y más 3, lo divido en la raíz de sus coeficientes al cuadrado, 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado, y los sumo, ¿ya? Y el xy los cambio por el a y b. Entonces, en vez del x va a ir una a, y en vez del y va a ir una b. Eso por un lado. Y por el otro, ahora voy a hacer lo mismo, pero con la recta L2. Va a quedar arriba casi exactamente lo mismo. Va a ser 12a menos 5b, pero en este caso menos 6. Y abajo tengo los mismos coeficientes. 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Ahí está la fórmula de la distancia punto recta para, para las dos rectas, ¿ya? Usando el punto AB. ¿Ya? Y tengo esta igualdad. Yo quiero que se cumpla esa igualdad. ¿Ok? Obviamente, si está esa igualdad, el número de abajo me da lo mismo cuánto da, ¿ya? Se repite acá y se cancelan entre ellos. Si uno de ellos lo paso multiplicando al otro lado, se cancelan. Entonces, en realidad, yo tengo que 12a menos 5b más 3 es lo mismo que 12a menos 5b más, menos 6, pero en valor absoluto. ¿Ya? Me queda eso, sin el número que está abajo. El número que estaba abajo era el mismo, así que se canceló. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que esencialmente lo que tiene que cumplir el punto A y B es que esta igualdad se cumpla. ¿Ya? Y esta igualdad se cumple, son dos valores absolutos que son iguales. ¿Cuándo dos valores absolutos son iguales? Cuando lo que está dentro sea igual, obviamente si usted escribe valor absoluto de 5 es igual al valor absoluto de 5, obvio, ¿sí? Si es que lo que está dentro es igual, los valores absolutos coinciden, pero también podría ser menos 5. ¿Ya? Ahí también los valores absolutos coinciden. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo que yo voy a escribir son los dos casos. Podría ser que lo que está acá al lado izquierdo, ese, sea exactamente igual al 12a menos 5b menos 6, o bien sea igual a su negativo. Entonces, como que tengo un más menos acá. ¿Ok? Tengo un más menos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo el más, si yo elijo el más, llego a una ecuación que es mentira. Voy a separarlo en casos mejor. Voy a escribirlo así, o bien, voy a achicar un poquito esto, ahí.
Tengo ese caso, puede que lo que está dentro de los dos valores absolutos sean iguales, o bien lo que está dentro de los valores absolutos no sean iguales, pero estén con el signo cambiado. Ahí. ¿Sí? Tengo esas dos chances. ¿Ok? Si los elijo iguales, bueno, se cancelan los 12A, se cancelan los menos 5B, y llego a que 3 es igual a menos 6. Mentira. Esa solución me lleva a algo que es mentira. ¿Ya? Y por otro lado, si estos funcionan con el signo cambiado, puedo cargar todos los términos hacia la derecha, hacia la izquierda, por ejemplo, y me queda que 24A menos 10B menos 6 es igual a 0. Y esto es una ecuación de la recta. Esto que está acá. Estoy diciendo que todos los puntos A y B, que están a la misma distancia entre las dos rectas, satisfacen esta ecuación. Y esto es una ecuación de la recta. ¿Ya? ¿Qué recta? Es la recta que pasa por entre medio de A y B. ¿Ya? De hecho, si la simplifico, me queda casi igual a las otras. Me queda 12A menos 5B menos 3 igual 0. Y esa entonces es la ecuación que está entre medio. ¿Ya? Fíjense que si está entre medio, tiene que tener la misma inclinación. Debe tener la misma pendiente. Y la tiene. ¿Sí? La pendiente de las originales era 12 quintos. Si yo esta recta que acabo de encontrar, pongámosle en vez de A y B en X y en Y, para que no nos cause como perturbación que no esté escrita en X y Y. Ya, esa recta tiene la misma pendiente. Si usted despeja el I, le da 12 quintos. ¿Ya? Pero pasa por otro lado. ¿Ya? Pasa por entre medio. Y si alguien es muy, muy astuto, se puede dar cuenta que ese menos 3 que nos dio ahí, es el promedio entre el 3 que había originalmente y el menos 6. Entonces uno puede como encontrar una fórmula acá. ¿Ya? ¿Cómo encuentro rectas que estén justo entre medio de otras dos que son paralelas? Tienen la misma pendiente, así que deberían tener esos mismos términos ahí, pero calcule el promedio entre estos dos. ¿Ya? Y ahí va a tener su término libre, ese menos 3 que está acá. ¿Ya? Y funciona. Si en general quiero encontrar, no sé, pues la recta que está entre la 3x menos 5y más 8 igual 0, y la 3x menos 5y menos 6 igual 0, entonces, así está bien. Entonces lo único que hay que hacer es, la recta que está entre medio es la recta 3x menos 5y más el promedio entre estos dos. ¿Cuánto es el promedio entre 8 y menos 6? El promedio es 1. Entonces más 1. Ya tengo que sumarlos y dividirlos por 2. ¿Ok? Y ahí tengo una recta que está justo entre medio de eso. ¿Ya? Lo pueden dejar como moraleja en general. ¿Ya? Si aparece un ejercicio así. Muy típico. Ujú. ¿Alguna duda o consulta? ¿Algo que quieran preguntar con respecto a este ejercicio? ¿No? Ya, vamos con otro más. No me acuerdo cuántos quedan. Creo que son 2 más. No, uno más. Uno más. Ya, último. Hallar la ecuación de la recta paralela a esa recta que está ahí y que es 4 unidades distante de ella. Y preguntan si es que esta solución es única. Veamos. Ya, entonces, vamos con la solución. A ver qué pasa. Tengo una recta que es paralela a esa recta. ¿Ya? Eso es lo que tengo que encontrar. Entonces, esta la voy a llamar L1. Entonces tengo el gráfico y voy a trazar la L1. No tengo idea, creo que tiene pendiente negativa, así que apunta para acá. ¿Ya? Supongamos que está así. Tengo que encontrar una recta que es paralela a esa, pero que sea 4 unidades distante de ella. Ah, y aquí viene la explicación geométrica.
Si es una recta paralela que está a 4 unidades lejos de ella, podría estar por acá, ¿cierto? Y esa recta, supongamos que está ahí a 4 de distancia de ella, pero podría estar por encima también. Podría tener una recta por acá que tenga la misma distancia de la recta original. También puede tener 4 ahí. ¿Ok? Entonces, la pregunta de él, ¿es única esta solución? No. Podría tener dos rectas que estén a la misma distancia de la recta original. ¿Ya? Así que la justificación geométrica ya la tenemos. Ya entendimos que cuando yo haga este desarrollo me tienen que dar dos rectas distintas. ¿Mm? Y aplicamos lo mismo que hemos aplicado antes. ¿Ya? Yo ando buscando una recta que está a 4 unidades distantes de esa recta. ¿Ya? Es una recta que debe tener la misma, ¿cómo se dice? Los mismos coeficientes delante del x y del y, porque tiene que ser una recta paralela, ¿sí? Pero puede tener otro número acá, ¿ya? Entonces, vamos a caracterizarla así. Sea, pongámosle L, la recta 5x más 12y, pero más un a, que no conozco, la recta que ando buscando. La recta paralela a L1, pero a 4 unidades de distancia de L1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Voy a caracterizar los puntos que están encima de esa recta. ¿Ya? O sea, voy a tomar un punto que esté en esa recta. Entonces, por ejemplo, si x es 0, entonces eh, el i vale, lo puedo despejar. Me queda que 12i más a es igual a 0. Entonces, i es igual a menos a partido en 12. ¿Ya? El punto 0 a menos a partido en 12 está en la recta. ¿Ya? Y la distancia de ese punto del 0 menos a partido en 12 a la recta original, esa tiene que ser 4. Eso es lo que ando buscando. ¿Ya? Aquí yo puse un punto cualquiera. Ya tengo mi recta, yo sé que ahí tiene un número que no conozco, debe tener la misma pendiente, entonces esos dos numeritos son iguales que la recta original. Me falta ese nomás. Y me puse en un caso particular, en un punto particular. Cuando el x vale 0, entonces el y vale esta expresión. Así que ahí tengo un punto encima de la recta que no conozco. Y su distancia a la recta general tiene que darme 4. Eso es lo que sé. Así que apliquemos fórmula de distancia punto recta. Es el lado izquierdo de la forma general. Aquí cuidado, que el C12 hay que pasarlo restando a la izquierda para que esté en forma general. Lo vamos a escribir así. Menos 12 igual 0. Entonces, escribo el lado izquierdo de la forma general, ya reemplazo el x y el y por los valores del punto, o sea, aquí va un 0 y aquí va un menos a partido en 12. Ahí. Y abajo divido por la raíz de los coeficientes de la recta al cuadrado. 5 al cuadrado y 12 al cuadrado. Y los sumo. ¿Ya? Arriba, ¿qué dio? 5 por 0, 0. 12 por menos a partido en 12 es menos a. Y el menos 12. Ya todo esto partido en 144 más 25, que es 169. Y si le aplica raíz, da 13. Da exacto abajo. ¿Ya? Todo eso me tiene que dar 4. ¿Ok? Así que nos quedó una ecuación con valor absoluto. Nos quedó, puede sacar el menos, calcularle valor absoluto y cancelar los menos. Me va a quedar a más 12. Ya si factorizo por el menos,
factorizo un menos 1 y le calculo el valor absoluto, se va al menos. Así que todo me queda más adentro. Entonces, a más 12 igual a 13 por 4, que es 42. No, mentira, 52. 52. ¿Ya? ¿Y cómo se resuelve una ecuación con valor absoluto? Tengo que poner el más menos. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasarle al a más 12 para que el valor absoluto me dé 52? Tengo dos chances. O el a más 12 da justo 52, o el a más 12 da menos 52. Porque con el valor absoluto nos daría 52. Ya así se resuelve un valor absoluto. Así que tengo efectivamente dos opciones del a. El a podría ser 40 en el primer caso, o bien el a podría ser menos 64 en el segundo caso. Entonces ahí tengo efectivamente dos rectas, como me decía la intuición geométrica. ¿Ya? Las rectas son, pongámosle L a la 12x, ¿cuánto era? Menos 5y, en este caso más 40 igual 0, o bien L igual a 12x menos 5y menos 64 igual 0. Ahí están las dos rectas que están a distancia 4 de la recta original. ¿Ya? Y ojo, si esto está bien lo que hicimos, tiene que pasar que el promedio entre las rectas, el promedio entre estos números que están acá libres, me tiene que dar el de la recta que está entre medio. ¿Ya? Y si usted calcula 40 menos 64, los suma, le da menos 24. Y si los divide en 2, le da menos 12. Que es justo el valor que está acá, si es que yo lo paso para la izquierda. Da justo menos 12 en la forma general de la recta. Así que está bien. Coincide con lo que habíamos hecho, por ejemplo, en el ejercicio anterior. ¿Ya? Ahí encontré las dos rectas. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? No, perfecto. ¿No? No, Listo, profe. entonces, hoy, con esto cerramos los de ecuación de la recta. Ya hay que practicarlo montones. No he publicado todavía guía, porque sé que puede que estén más preocupados del control de mañana. Entonces, ya pasado el control, les publico una guía de esto para que empiecen a practicar. Y el día miércoles vamos a empezar a ver los otros objetos encima del plano, que son las cónicas. ¿Ya? Ahí vamos a ocupar 2 clases en eso. ¿Ya? Y nos vamos acercando al Ya. final del curso. Profe, consulta, el control de Cuéntame. mañana, ¿hasta Ujú. qué clase es? ¿Es hasta la...? Hasta la última décima? clase de trigonometría. Ya. Déjame revisar al tiro qué clase es puntualmente. A ver, aguántenme un poco. De las que están en aula. Les digo Están al tiro. hasta distancias entre puntos y ecuación de la recta, si no me equivoco. Esa no entra. Esa es Esa no. de geometría analítica. La Ah, anterior ya, a la que esa, está una antes de fórmulas de prostasféresis y teorema de seno y coseno. esa misma, esa. Hasta ahí Esa. entra, sí. Sí, sí. Es Ah, todo de ya, trigonometría. perfecto. Ujú. Ya, profe. Listo. Que estén muy bien. Cuídense, nos estamos viendo el miércoles. Igualmente, profe. Chau, Chau, chau. chau. Igualmente, profe, gracias.